Muy bien, ya tenemos la grabación iniciada, entonces muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta sesión sincrónica de nuestro programa Tecnólogo Contable 2026. Vamos a ver, el tema de hoy es ingresos. Voy a compartir la pantalla, me confirman, chicos, cuando ya la vean. Sí, ya estamos viendo la pantalla. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, siguiendo con nuestro tema, vamos a ver hoy los ingresos. Cómo se manejan los ingresos en el contexto contable colombiano. Podríamos decir que los ingresos es algo súper sencillo, pero realmente no lo es. Ya vamos a ver que hay un montón de clasificaciones y un montón de factores a tener en cuenta en la contabilización de los ingresos de una compañía. Entonces, tenemos que, bajo nuestra dirección de las normas internacionales para pymes, tenemos en la sección 23 que un ingreso es el incremento en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable. Este incremento se manifiesta de dos formas, o cómo lo vemos reflejado o dónde lo vemos reflejado. En las entradas o incrementos de valor de los activos. Entonces, al recibir un dinero o al tener una cuenta por cobrar, ese dinero que estamos recibiendo o ese ingreso que estamos percibiendo se puede manifestar en un aumento o en un incremento de los activos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra cuenta 41 tiene una contrapartida y cuando nosotros usamos esta contrapartida, la contrapartida es la que aumenta normalmente en el débito, ¿no? Entonces, es bien sea caja o cuentas por cobrar. Entonces, a eso hace referencia. Cuando nosotros vendemos, que es normalmente una de las fuentes principales de los ingresos de una compañía, se representa o se recibe ese dinero en un incremento en los activos. Entonces, bien sea en caja o una cuenta por cobrar. Y también se puede ver reflejado como consecuencia, se puede ver reflejado en el decremento de los pasivos, es decir, en la disminución de los pasivos o el pago de los pasivos. Debemos tener en cuenta que los ingresos, normalmente, pues obviamente cuando uno crea una empresa, el objetivo es conseguir ingresos, ¿no? Tener ventas para a través de las ventas o de los ingresos poder obtener utilidades. Entonces, el objetivo principal de los ingresos es tener un aumento en el patrimonio, pero que no provenga del aporte de los socios, porque no tendría mayor sentido, ¿verdad? Entonces, si yo, digamos, aporto un dinero en una sociedad, ese siempre se utiliza como el aporte inicial. Yo como socio no estoy todos los meses dándole dinero a la empresa porque no tendría sentido. Entonces, sería al revés. Yo estaría trabajando para la empresa y no la empresa trabajando para mí, que es el objetivo principal cuando yo creo una empresa, ¿verdad? Vamos a silenciar por aquí porque escucho por allá ruiditos. Listo. Entonces vamos a ver que hay diferentes clasificaciones de los ingresos. Aquí vamos a ver que según las NIF tenemos una clasificación de ingresos para la presentación en los estados de resultados. Se divide en dos grandes grupos. Uno sería las actividades ordinarias y otro serían las ganancias. Vamos a ver cuáles son esas actividades ordinarias. Las ordinarias son las que surgen del giro habitual del negocio, es decir, las ventas, ¿no? Cuando nosotros tenemos una empresa comercial, pues son las ventas y cuando tenemos una empresa de prestación de servicios, pues es la prestación del servicio, ¿sí? Por ejemplo, arriendos, por ejemplo, servicios de educación, servicios de salud, servicios públicos o cualquier otro tipo de servicio. Cuando yo presto el servicio es cuando estoy generando los ingresos. Y también el segundo ítem se determina con el nombre de ganancias, que son las partidas que cumplen la definición de ingreso, pero son esporádicas.
Eso, por ejemplo, cuando se vende un activo, como nos menciona aquí el ejemplo. También acuérdense que en la venta de activos fijos podemos nosotros no solo tener un ingreso, sino también podemos tener utilidad, dependiendo de varios factores, ¿no? Del costo que tengamos en el activo, del valor comercial, del valor de venta, de si tiene deterioro o no, de si tiene depreciación o no, de cuánto tiempo se ha depreciado, en fin, un montón de variables que debemos tener en cuenta para reconocer tanto el ingreso como la utilidad. Entonces, según las NIF, se clasifican en esas dos, pero vamos a tener otras clasificaciones, por ejemplo, para efectos contables, ya netamente técnicos, tenemos que clasificamos en ingresos operacionales e ingresos no operacionales. Ya lo vamos a ver ahorita cuando nos pasemos a consultar nuestra página del Plan Único de Cuentas. Allí vamos a ver una separación y un orden más específico de estos dos tipos de ingresos para la clasificación contable. Entonces, los ingresos operacionales, pues básicamente son los mismos de actividades ordinarias, ¿no? Es decir, los que mueven el negocio, la actividad principal del negocio. Entonces, son las ventas o la prestación de servicios, los que se relacionan directamente con la actividad económica principal de la empresa, ¿no? Básicamente, venta de bienes, ingresos por la comercialización de productos o prestación de servicios, lo que ya les había comentado. Y los ingresos no operacionales, que son las actividades extraordinarias o financieras que provienen de actividades secundarias. No son las actividades principales y muchas veces no están relacionadas con el objeto social principal. Ahí tenemos, por ejemplo, ingresos financieros, a veces intereses o rendimientos. En el caso de los intereses, se generan por préstamos, ¿no? Entonces, cuando hay préstamos que nos generan intereses, esos intereses son ingresos no operacionales. ¿Por qué? Porque nosotros no nos dedicamos a prestar plata, ¿sí? Nosotros nos dedicamos es a producir o a comercializar o a prestar servicios, que es el objetivo principal. También otro tipo de ingresos financieros son los rendimientos de los CDTs. Eso lo vimos ya en instrumentos financieros, ¿no? Cuando nosotros tenemos una inversión, invertimos el dinero, entonces eso nos genera o obtenemos como retorno un rendimiento de esa inversión. Ese rendimiento es un ingreso no operacional, porque yo no me dedico a invertir para estar recibiendo dinero, yo me dedico es a vender o a producir. Entonces, precisamente por eso. Y lo otro es para el caso de los ahorros y los dividendos. Dividendos es las utilidades que se obtienen de inversión en otros negocios, en otras empresas, ¿sí? Cuando yo tengo dinero en empresas, entonces como las empresas generan utilidad, esas utilidades ya en cabeza de los socios, de cada uno de los socios, se llaman dividendos. Entonces, pueda que yo los obtenga mm, no todos los años y pueda que yo los reciba también, pueda que sí los reciba todos los años o pueda que no, depende del plan o de lo que se tenga en la planeación y la organización de la empresa, porque a veces algunas empresas reinvierten esas utilidades que se generan y no reparten dividendos o reparten cada 5 años o cada 10 años o de pronto reparten cuando el socio necesita. Entonces, todo depende de cómo esté configurada la organización. Entonces, en ese momento en que se reparten esos dividendos, ahí empiezan a ser ingresos no operacionales. También tenemos otro tipo de ingresos que son los ingresos por recuperaciones, ¿sí? Recuperaciones. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ajustes contables o recuperación de provisiones. Cuando hacemos ajustes contables, que reconocemos ingresos que no habíamos reconocido en periodos anteriores, por ejemplo, ¿sí? De pronto, ¿qué podría ser ahí? Unas ventas sin facturar, ¿sí? O unos ingresos recibidos que no tenían factura. Entonces, allí se hace el ajuste contable y empiezan a reconocerse como ingresos por recuperaciones. También tenemos la recuperación de provisiones. Acuérdense que las provisiones es cuando yo guardo algo por si acaso, ¿sí?
contablemente lo registro en alguna cuenta que se llama provisiones, normalmente en las cuentas de pasivo o en las cuentas de gasto. Entonces, por ejemplo, podemos tener una provisión para pagar la renta. Entonces es como un ahorrito. Entonces yo simplemente lo llevo al gasto y la contrapartida será un pasivo porque sé que en algún momento lo voy a tener que pagar a la DIAN. Pero si por X o Y razón no lo pagué, entonces debo reversar esa operación. Entonces al reversar la operación o al reversar la provisión, se convierte inmediatamente en un ingreso, ¿sí? Por eso se llama ingreso por recuperaciones. También allí en los no operacionales tenemos la venta de activos fijos o venta de otro tipo de activos. Básicamente, los activos fijos o los que son de pronto consumibles al interior de la empresa, diferentes a las mercancías, ¿no? Entonces, para la venta de activos, eso ya lo vimos en todo el tema de activos fijos. Y de pronto algunos consumibles que tenemos destinados como material de empaque, papelería, gastos de aseo y esas cosas que no se consumieron, de pronto tuvimos que cerrar la empresa, entonces los vamos a vender. Eso sí, eso inmediatamente se convierte en un ingreso para la empresa, entonces son ingresos no operacionales. Y aquí tenemos otro tipo de ingresos que son los extraordinarios. Pueden ser ingresos fortuitos o inusuales como premios e indemnizaciones. Entonces, acuérdense que no solo las personas naturales, sino también las personas jurídicas pueden llegar a recibir ingresos fortuitos. Eso es como, por ejemplo, no sé, nos inscribimos a una rifa, a un sorteo y nos ganamos un premio. Personas naturales, por ejemplo, que se ganan la lotería, por decirlo así, que se ganan el chance o algo así. Hay que reconocerlo también como un ingreso extraordinario. También las indemnizaciones. Entonces, las indemnizaciones es, por ejemplo, cuando yo tengo un seguro y estoy solicitando el reintegro del bien por cobrar el seguro o algo así. Entonces, en el caso de los seguros, hay dos cosas. Una que se llama el lucro cesante y otra que se llama el daño emergente. Entonces, esos ingresos, debo reconocerlos también como ingresos extraordinarios para el caso de la renta, básicamente. Entonces, por eso se clasifican de esa manera. Aquí veo que nos hace falta unos ingresos que son extraordinarios también, pero que aparecen mucho cuando manejamos importaciones y exportaciones. Son los ingresos por diferencia en cambio. Ya lo vamos a ver más adelante. La diferencia en cambio es cuando yo debo pagar obligaciones en una moneda diferente a la moneda local. Para el caso de Colombia, nosotros manejamos la moneda local, se llama pesos, ¿verdad? Eso tiene una sigla aquí en Colombia que se maneja. ¿Quién sabe cuál es esa sigla? Que nos ilustre, chicos. ¿Cuál es la sigla que se maneja para identificar los pesos colombianos? ¿Alguno de ustedes sabe? Profe. COP, correcto. Entonces, cuando COP. ustedes vean aquí en en alguna factura o en algún documento, COP quiere decir Colombian pesos, es decir, que está representado en pesos colombianos. Y, por ejemplo, para el caso de los dólares, ¿cómo sería? USD. USD, correcto. Entonces ahí ustedes ya saben, al lado del valor donde esté esta sigla, ustedes ya saben, y así para las otras monedas. Entonces ya saben en qué moneda está representado ese dinero o esa cifra que aparezca ahí. Entonces, cuando a veces manejamos esos pagos o esos ingresos en moneda extranjera, básicamente en dólares, porque la gran mayoría de operaciones de comercio internacional a través de los bancos colombianos se maneja es en dólares. Entonces, a veces hay diferencias en la tasa de cambio. Entonces, acuérdense que para yo convertir un dólar colombiano, debo utilizar un cambio, una tasa de cambio que se llama la TRM, ¿cierto? La tasa de cambio que nos da el Banco de la República. La TRM quiere decir que, por ejemplo, el dólar o un dólar vale 3.800 pesos. ¿Sí? Ese es el valor de la TRM.
Si necesitamos consultar cuánto vale un dólar en Colombia, entonces buscamos ahí en Google TRM día de hoy o la fecha específica. En la página del Banco de la República hay una estadística donde nos muestra también hacia atrás el histórico de la TRM para nosotros consultar cuando necesitemos cualquier conversión de moneda extranjera, no solamente de dólares, sino de cualquier otra moneda. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos $5 y nuestra TRM es de 3.800, entonces simplemente multiplicamos los $5 por los 3.800 y eso nos da 19.000 Colombian pesos o 19.000 pesos. ¿Listo? Entonces, cuando se hace esta conversión, lo que sucede es que a veces la TRM es para un día específico, ¿sí? Por ejemplo, esta TRM es para hoy, 12 de mayo del 2026. Pero resulta que yo hoy compré X producto, pero mañana lo voy a pagar o no alcancé a pagar el día de hoy. Pero entonces resulta que mañana ya no vale 3.800 sino que vale 3.900, ¿cierto? Entonces el 13 de mayo, que es cuando voy a hacer el pago, ya me vale 3.900. Entonces resulta que yo voy a ver y resulta que mis dólares, mis $5, ya no me valen 19.000 pesos, sino me valen 19.500. Esa diferencia que se generó entre la TRM de un día y del otro, o sea, esos 500 pesos, es lo que yo tomo como diferencia en cambio. ¿Y cómo sé a dónde la llevo? Pues depende de si la diferencia en cambio fue ingreso para mí o fue costo para mí o fue gasto para mí. Entonces, cuando es ingreso, se reconoce como ingreso extraordinario y cuando es gasto, se manda el gasto. Ya ahorita miramos un ejemplo más adelante, pero básicamente esa es la dinámica. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? No, profe, no, señora. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente, aquí tenemos un tipcito en esta imagen y nos dice que para poder calcular nosotros nuestros ingresos, básicamente hay una fórmula muy sencilla que es igual a las unidades vendidas por el precio de venta, ¿cierto? Es algo muy lógico, pero a veces cabe recordarlo porque a veces de pronto dudamos y no sabemos, ¿no? Entonces, como nosotros ya vimos inventarios y ya vimos cómo es que se saca el costo y todo eso, a ese costo que nosotros calculamos en nuestro Cardex o en nuestra tabla de inventario, control de inventarios, debemos sumarle un porcentaje que se llama utilidad y eso nos va a dar el ingreso. Entonces, básicamente el precio de venta es igual al costo más la utilidad, ¿cierto? Ese es el precio de venta. Y para nosotros saber cuántos son nuestros ingresos, entonces debemos multiplicar las unidades o la cantidad por ese precio de venta. Entonces son unas formulitas chiquitas que de pronto nos ayudan a tener más claridad en el tema. Bueno, ahí en esa infografía que tenemos ahí, básicamente está la misma clasificación contable que tenemos allí, ¿no? Entonces los operacionales y no operacionales y los ingresos ordinarios y los ingresos extraordinarios. Bueno, entonces acá nos da un tip para poderlos detectar. Básicamente dice que los operacionales son los que vienen de la actividad principal del negocio, ¿cierto? Entonces, esos son los de la operación del negocio, por eso se llaman operacionales. Y los contrarios, es decir, los no operacionales, como su nombre lo indica, súper fácil de identificar, son los que no vienen de la actividad principal, sino que vienen de otras fuentes secundarias que no están relacionadas, por ejemplo, los intereses y otras cosas que ya mencionamos. Y para el tema de la otra clasificación, los ordinarios y los extraordinarios, entonces debemos decir que los ordinarios son los predecibles, ¿sí? Los que tenemos de forma continua, de forma rotativa, o sea, de forma que ingresa todos los meses. Entonces ya sabemos que son ingresos ordinarios, los que todos los meses nos están entrando. Por ejemplo, para una persona natural, ingresos ordinarios, ¿cuál creen que puede ser?
mensuales. Sería lo que recibe a Sí, diario o mensual, dependiendo sí, de la actividad que ejerce. exactamente. Por ejemplo, el sueldo, ¿cierto? El sueldo es mi ingreso ordinario, eso es lo que yo recibo ordinariamente, porque lo recibo continuamente, periódicamente, repetitivamente. Y los extraordinarios son los que no cumplen con esas características. Entonces dice, no los cuentes para planes diarios, ya que no se repiten. O sea, no estamos todos los meses recibiendo esos ingresos extraordinarios. Listo, aquí vamos a ver entonces otras clasificaciones que también se encuentran como en todo el tema de la teoría contable, que son los ingresos fijos, los ingresos variables y por otro lado los ingresos brutos y los ingresos netos. Entonces, todos estos pequeños conceptos nos ayudan como a ir depurando este tema de los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos fijos? Los ingresos fijos son los que ya sabemos, podríamos decir que los fijos y los ordinarios se parecen, ¿cierto? Porque son fijos, son periódicos, son repetitivos. Entonces son como, por ejemplo, los alquileres. Por ejemplo, el sueldo, eso puede ser un ingreso fijo. Si uno tiene un contrato a término fijo, ¿no? O a término indefinido, que más o menos pueda ser predecible. Entonces, en ese caso se convierte en fijo. Los ingresos que son variables, o sea, los irregulares, comunes en comisiones o trabajos temporales. También, bueno, eso para personas naturales y también en las empresas puede suceder. Los ingresos pueden ser variables dependiendo de qué, pues obviamente de la cantidad vendida, ¿cierto? De la oferta y la demanda y de muchos otros factores que podemos tener. No siempre, todos los meses vamos a tener la misma cantidad de ingresos, a menos que nos dediquemos, por ejemplo, a una actividad inmobiliaria, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo actividad, presto servicios como corredor inmobiliario y sé que tengo 10 contratos por un año, entonces yo sé que por un año voy a recibir eh, el ingreso de esos 10 contratos, ¿cierto? Ese sería un ingreso fijo, porque yo ya sé cuánto voy a recibir y cada cuánto lo voy a recibir. Es un ingreso fijo, periódico, predecible y rotativo. En cambio, para el caso de los ingresos variables, sí depende de la oferta y la demanda, de la cantidad. Por ejemplo, si vendo vehículos, yo todos los meses no voy a vender la misma cantidad de vehículos, ¿cierto? Porque depende de muchos factores, muchos que no controlo yo, sino que están fuera de mi alcance. Entonces, esos ingresos son ingresos variables. Básicamente están ligados a la cantidad producida, a la cantidad vendida y a otros factores. Y tenemos esta otra clasificación de los ingresos brutos versus los ingresos netos. ¿Quién sabe cuáles son los ingresos brutos? ¿Cuáles serán los ingresos brutos? ¿Quién me dice? Son los que, por ejemplo, se puede decir lo que se recibe total sin realizar ningún descuento y el Exactamente. neto ya sería pues realizando como el tipo de descuento que se debe realizar, ya en lo Correcto. que queda el saldo. Ujú, muy bien. Entonces, los ingresos brutos son todos los ingresos. Entonces, por ejemplo, para efectos de renta, conciliación fiscal y demás operaciones de tipo contable, los ingresos brutos son todos los ingresos, todos, absolutamente todos, independientemente de la fuente, independientemente de la periodicidad, independientemente de nada, todos los ingresos son ingresos brutos. Fíjense que para cuando la administración fiscal, la administración de impuestos fija esas bases o esos topes para saber quiénes son declarantes y quiénes no, siempre dicen ingresos brutos. ¿M? Casi nunca dicen ingresos netos, porque es que obviamente conviene más meter en esa bolsa, por llamarlo de alguna forma, en esa bolsa de ingresos brutos, tenerlos en cuenta. Y después si viene la depuración, a eso se le llama depuración. Entonces, después de que yo resto o hago esa depuración, ya me aparecen o vienen a surgir los ingresos netos. ¿Cuándo puede suceder? Por ejemplo, ingresos brutos por ventas, ¿cierto? ¿Y qué pasa si le resto? Si le resto las devoluciones
o si le resto las notas crédito, o si le resto los descuentos, todo eso me da como resultado los ingresos netos, ¿cierto? Entonces, fíjense, yo puedo tomar aquí esta operación para hacer esta depuración de ingresos brutos y llegar a los ingresos netos. Eso también lo puedo hacer en el caso de declaración de renta. Para el caso, por ejemplo, de declaración de renta, entonces sería tanto de persona natural como persona jurídica. Bueno, esta es una pincelada. Ingresos brutos. Y aquí le resto las deducciones. Y eso me da los ingresos netos o la base líquida, la base de la renta líquida. ¿No? Eso para el caso de renta. Entonces, ¿cuáles son las deducciones? Las deducciones es como los costos y gastos que yo puedo quitar a esos ingresos para obtener una, una renta aproximada o una utilidad aproximada para poder seguir depurando mi impuesto de renta. Bueno, eso para el caso de renta. Cuando hablamos entonces de ingresos brutos y de ingresos netos para efectos de renta. Entonces, lo que se tiene en cuenta son las deducciones. Pero si hablamos solamente de estado de resultados o de PIG, solamente entonces tenemos en cuenta esta depuración de acá, que es la de ingresos brutos, menos devoluciones, menos notas crédito, menos descuentos, y eso nos da los ingresos netos. Ahora, quiero que veamos esta imagen de acá. Entonces, en esta imagen de aquí tenemos 8 fuentes de ingresos diferentes. Esto básicamente puede funcionar para personas naturales, ¿no? Entonces, fíjense que uno, como persona natural, no solamente puede tener un ingreso, puede tener hasta 8 tipos de ingresos diferentes y ya les voy a mostrar cuáles son. Primero está nuestro ingreso fijo, que es el sueldo, ¿cierto? Todos nosotros trabajamos para obtener un sueldo o para obtener una compensación de alguna manera. Si no es sueldo, es decir, originado en un contrato de trabajo, en un contrato laboral, pueden ser honorarios o pueden ser servicios que se asemeja o se asimila a un sueldo. Entonces, todo eso entraría dentro de esa categoría de sueldos. También podemos obtener beneficios que son, digamos, los ingresos por compra-venta, cuando yo realizo una actividad comercial. Entonces, si yo empiezo a comprar y vender cosas, eso también puede generarme un ingreso adicional. ¿Qué sería lo ideal? Que por lo menos pensemos ya como persona natural en que podamos obtener más de un tipo de ingreso, ¿sí? Porque las personas que tienen más de un tipo de ingreso, pues son las personas, digamos, que más eficientemente manejan este tema de los ingresos. Mientras más de este tipo de ingresos tenga yo, pues mejor me va a ir, ¿sí? Menos me voy a tener que esforzar para poder conseguir o tener un ingreso. Entonces, el siguiente es el alquiler. Entonces, ingresos por alquiler de una propiedad. Entonces, cuando esos son los ingresos pasivos, ¿sí? Son ingresos pasivos, es decir, ingresos que se están dando sin necesidad de que esté yo ahí, ¿sí? Yo no tengo que estar ahí porque tengo una propiedad que se está alquilando, ¿sí? Entonces, esa propiedad ya me está generando un ingreso sin yo hacer absolutamente nada, ¿sí? Eso es lo que debemos buscar y lo que debemos tener. Ese tipo de ingresos pasivos que nos den dinero sin que tengamos que hacer nada, ¿cierto? Eso sería lo óptimo. Tenemos también intereses, que pueden ser ingresos por prestar dinero. Entonces, cuando uno de pronto presta dinero a otras personas naturales, ese puede ser también un ingreso pasivo, ¿sí? Yo presto el dinero y me llegan unos intereses por prestar ese dinero. También tenemos, por ejemplo, ganancias de capital cuando hay activos que aumentan su valor. Entonces, cuando yo compro activos que en vez de perder dinero o de perder valor, ganan dinero o ganan valor. Entonces, en vez de comprar un carro que se deprecia y que pierde su valor, pues mejor me compro un
un inmueble, que ese sí sé que se valoriza, ¿no? Entonces ya sé, voy a la fija, voy ganando. Otro tipo de ingresos son los dividendos, que son lo que les decía ahorita, las utilidades o los ingresos por poseer inversiones, básicamente en acciones o en cuotas de sociedades. Recibo los dividendos, también es un tipo de ingreso pasivo. Yo lo recibo sin necesidad de estar haciendo nada. Solo fui y dejé allá un dinero, allá están trabajando por ese dinero y me devuelven a mí los dividendos. También, también puedo tener los ingresos residuales. A ver, ¿quién sabe cuáles serán los ingresos residuales? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Dice aquí que son ingresos continuos después de que el trabajo terminó. Una vez que ya terminé, eso me sigue generando ingresos. Un ejemplo de eso. La liquidación podría ser de un trabajo, profesor. Puede ser, aunque esa es un solo pago y ya se acabó. ¿Ustedes vieron la película de Michael Jackson? A propósito, que estaba muy de moda. La regalía puede ser un residual, una patente. Exactamente, exactamente. Ese es un ingreso residual. Es continuo después de que yo ya hice el trabajo. Entonces les mencionaba el ejemplo de Michael Jackson para el caso de los ingresos residuales y las regalías. Él, aún después de muerto, sigue produciendo dinero. Entonces, sus beneficiarios o sus herederos siguen recibiendo dinero y van a seguir recibiendo dinero casi que eternamente, podría decirlo. ¿Quién sabe cuántas generaciones se van a beneficiar de esos ingresos? Por el trabajo que él hizo en su momento, todavía siguen recibiendo. Es una renta infinita. O sea, maravilloso. Eso es lo que tenemos que nosotros aspirar a tener. Un ingreso residual que de verdad nosotros podamos recibir sin necesidad de hacer nada y eternamente. Sería maravilloso, ¿no? ¿Qué les parece? Excelente, profe, pero ¿cómo? He ahí el dilema, dijo Hay Cantinflas. que hacer una fórmula como la Coca-Cola o algo por el estilo. Exactamente, claro que sí. Derechos de autor, bueno, de pronto, sí, básicamente es como para derechos de autor, creación de canciones, de música, que es algo que se mueve todo el tiempo, que todo el tiempo está produciendo dinero y que se va a pagar un beneficio eternamente. También hay fideicomisos que pueden llegar a funcionar así, pues de pronto inversiones también, por ejemplo, bueno, los alquileres en determinado punto pueden llegar a convertirse también en ingresos residuales. Bueno, muchas actividades, pero pues ahí les dejo esa inquietud, chicos. Eso es lo que hay que lograr, ese es el objetivo que tenemos que lograr para no tener que trabajar tanto y dedicarnos a disfrutar. Bueno, ahora que ya les di ese pequeño tipcito, vamos a mirar cómo o cuáles son los momentos del registro de los ingresos o cuándo vamos a reconocer esos ingresos. Entonces, tenemos que aquí en Colombia, y antes o antiguamente se trabajaban dos tipos de contabilidad. No sé si ustedes habrán escuchado esas dos teorías. Una es la contabilidad de causación y otra es la contabilidad de caja. ¿Sí lo habían escuchado o no? Sí, señora. ¿Ahora? Bueno, básicamente la Actualmente contabilidad, tenemos que es contabilidad de causación la que se está llevando. exactamente, esa es la que es válida hoy en día. La contabilidad de caja ya no es válida. La contabilidad de caja, entonces les estaba contando que es básicamente únicamente tener en cuenta cuando ingresa y cuando ingresa o cuando sale el dinero, efectivamente. Lo cual no es preciso ni es correcto, por eso es que ya no se utiliza. Entonces, hoy en día lo que utilizamos es el método de causación o el método de devengo. En las normas internacionales lo llaman el método de devengo o el principio de devengo. Y aquí en la ley 43, que era la que nos regía anteriormente y que todavía nos rige, de acuerdo a la integración que se hizo con las NIF,
es la contabilidad de causación. Contabilidad de causación quiere decir que yo debo reconocer tanto los ingresos como los gastos en el momento en que se origina la transacción, independientemente del momento en el que se mueva el dinero efectivamente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una venta a crédito, ¿sí? Cuando yo vendo a crédito, el día 1, por ejemplo, estoy emitiendo la factura, ¿cierto? Pero el día 30 o el día 60 me están pagando ese dinero. ¿Cuándo debo reconocer el ingreso? Inicialmente usted hace la causación, automáticamente se genera una cuenta por pagar. Desde el día Exactamente. 1 genera. Ya. Exactamente, desde el día 1, ¿cierto? Entonces, en la contabilidad de causación, desde el día 1 se reconoce el ingreso. Si fuese contabilidad de caja como anteriormente, entonces únicamente hasta el día 30 o hasta el día 60 estaría reconociendo el Cuando ingreso. se realiza el ingreso. Exactamente, lo cual sería incorrecto. Pues no necesariamente sería tan incorrecto si nos ponemos a analizar el tema. Lo que pasa es que, digamos que aquí en Colombia y en el resto de países, básicamente la contabilidad les sirve o es un instrumento, el instrumento principal para el recaudo de impuestos. Entonces, para el recaudo de los impuestos les conviene más manejar la contabilidad de causación que la contabilidad de caja. Pero fíjense que para personas naturales, por ejemplo, para personas naturales, sí es válido recibir o reconocer los ingresos en el momento en el que se reciben efectivamente, es decir, cuando me lo están pagando de verdad. Es decir, si en este año yo facturé 100 millones, pero no me pagaron sino 20, entonces solamente reconozco 20. Sí, eso para efectos de renta a personas naturales. Pero en el caso de las empresas no funciona así. En el caso de las empresas debemos observar y cumplir la contabilidad de causación. Reconocer en el momento en que se genera el hecho económico, en el que se genera la transacción. Bueno, aquí algunas veces las normas internacionales nos dejan como que esa facultad de reconocer, porque como ellos, el objetivo de las normas internacionales es que la contabilidad sea lo más fiel a la realidad posible. Entonces, en algunos casos, es posible que yo pueda reconocer el ingreso cuando ingrese efectivamente, pero tienen que ser unas excepciones muy, muy, muy contadas. Entonces, veamos que la dinámica contable, esto se me fue, perdón, se me fue para otro lado. Permítanme un segundito. Se me fue para otro lado. Entonces, la dinámica contable, pues es la que nosotros ya conocemos, ¿no? La dinámica contable es en qué lado de la cuenta T registramos nuestros ingresos. Entonces, ya sabemos que los ingresos, todos, son de naturaleza crédito, es decir, siempre los vamos a registrar en el crédito, ¿sí? Bueno, aquí hay un ejemplo sencillo del registro de una venta a crédito. Entonces va la 1305 contra la 41, que ya sabemos básicamente cómo es. Ahorita miramos los ejemplos. Bueno, aquí tenemos un dato adicional. En Colombia existe la autorretención especial a título de renta. ¿Alguno de ustedes conoce ese término de autorretención especial a título de renta o lo ha manejado? Sí, señora. Los autorretenedores son las grandes empresas, las que tienen capitales exorbitantes. Automáticamente retienen la renta y la deben enviarla al finalizar el periodo contable o el año causado. Sí, bueno, hay unas personas jurídicas que aquí en Colombia, efectivamente, como tú lo mencionas, tienen esa calidad de ser autorretenedores, ¿sí? Son autorretenedores porque son grandes vendedores, ¿sí? Manejan
cifras grandes o manejan muchísimos clientes, entonces no tiene sentido que 3.000 clientes le hagan una retención a un tercero para tener que emitir 3.000 certificados de retención, 3.000 declaraciones mensuales y pagos fraccionados de esa retención en la fuente. Entonces la DIAN dijo, no, eso es ineficiente, vamos a poner esa calidad de autorretenedor. Entonces usted mismo, señor grande, que vende mucho, se va a hacer la autorretención. Entonces él mismo se retiene por cada venta y él mismo ese dinerito se lo paga directamente a la DIAN en su declaración de retención en la fuente mensual. Pero adicional a la autorretención normal que hacen los agentes de retención, que son autorretenedores, hay otra autorretención especial que se llama a título de renta. Es otra adicional. Esta se reconoce en el momento del ingreso, o sea, la base gravable para esta autorretención son los ingresos del periodo, o sea, los ingresos mensuales. Acuérdense que la retención en la fuente se presenta mensual. Entonces, a tener en cuenta, la mayoría de las empresas, bien sean autorretenedores o no autorretenedores, deben practicar esa autorretención especial en renta y la base gravable son los ingresos mensuales. Entonces, la DIAN determinó que se hace una liquidación de acuerdo a la actividad económica y eso nos da una tarifa. De acuerdo a la actividad económica hay una tarifa que va más o menos desde el 0,55% o al 1,3, al 1,5, al 1, sí, como al 1,5 creo que es la máxima. Y uno lo calcula mensual y lo paga en esa declaración de retención mensual. Entonces, independientemente de si soy o no autorretenedor, yo debo practicar esta autorretención especial. ¿Listo? Instructora, una pregunta. ¿Y esa autorretención especial se la practica directamente la persona jurídica? Sí, sí, todas las empresas. Bueno, esto nació básicamente porque el gobierno dijo, vamos a dar un incentivo, no sé si ustedes lo conocen, también lo deben conocer probablemente los que trabajan en empresas y esto. Es un incentivo que se da en las nóminas. En las nóminas hay un incentivo actualmente que es que no se paga, el empleador no paga EPS, ni SENA, ni ICBF. Solamente se está pagando caja de compensación familiar y la porcioncita que le corresponde al empleado, ¿sí? De salud. Entonces, por ahorrarse ese gasto de la empresa en salud, en SENA y en ICBF, quedó automáticamente amarrado a esta autorretención especial. Es decir, si yo soy beneficiario o me tomo el beneficio, estoy amarrado a practicarme esta autorretención especial todos los meses en mi declaración de retención en la fuente. Entonces, para tener en cuenta ese pequeño detalle, chicos. Bueno, aquí tenemos un pequeño repaso de lo que ya vimos hasta ahora. Entonces, en Colombia, la respuesta definitiva, ¿cuál es la contabilidad que se utiliza? La contabilidad de causación o también llamada contabilidad de devengo, ¿no? De acuerdo a las NIF. La contabilidad de caja, que es registrar cuando solamente entra el dinero, no es legalmente válida para las empresas, ni para la DIAN, ni para presentar estados financieros, ni para nada, básicamente. Y pues la obligación legal está básicamente en las NIF, en las normas internacionales. Ahora vamos a ver aquí este cuadrito que nos explica cuál es la diferencia entre ingreso y utilidad. Tener en cuenta para poderlo diferenciar. Entonces, como les explicaba anteriormente, el ingreso es el total del dinero recibido por la venta de bienes o la prestación de servicios antes de descontar costos y gastos. Una vez que descontamos costos y gastos, entonces nos queda la utilidad. La utilidad es ese restante después de traer o después de deducir esos costos y gastos, del ingreso total. ¿Cuál es el propósito? El propósito del ingreso es representar el flujo bruto de dinero generado en un periodo específico. Entonces, lo que necesitamos
saber o lo que podemos conocer a través de esta definición o de este concepto del ingreso es cuánto fue el flujo de dinero que generamos en un periodo determinado, si bien sea en un año, en un mes, en un día. Y nuestra utilidad, el propósito de la utilidad es indicar cuánto estamos ganando realmente o cuánto produce esta empresa después de cubrir todas sus obligaciones o después de cubrir todos sus compromisos financieros o después de cubrir todos sus costos y gastos. Entonces, ese es el propósito o el objetivo tanto del ingreso como de la utilidad. Ahora, el ingreso como indicador financiero. ¿Para qué nos sirve el ingreso como indicador financiero? Nos sirve para mostrar el volumen de las operaciones o de las ventas realizadas. Y la utilidad como indicador financiero nos mide la eficiencia, la rentabilidad, la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque de nada sirve tener muchos ingresos si no tenemos utilidad, ¿verdad? Entonces, se deben analizar o se deben revisar esos dos indicadores, tanto el ingreso como la utilidad. Eso lo vemos en qué informe, chicos. ¿En qué informe podemos ver ingresos y utilidades? En los balances. ¿Y cómo se llama ese informe específicamente? ¿No es el estado de resultados estructurado? Sí, correcto. En el estado de resultados o el PIG. Antes se llamaba PIG porque se llamaba pérdidas y ganancias, pero a través de los años y de la aplicación de las NIF, entonces ya se llama, es el estado de resultados. Estado de resultados. Ahí es donde podemos ver cuántos son los ingresos y cuánto es la utilidad. Más adelante, en otros módulos, más adelante vamos a estar viendo todo lo que es análisis financiero y el análisis de estos reportes. Bueno, y vamos a ver que los tipos, como ya lo habíamos visto hace ratito, este es un repaso ya, es ingresos operativos relacionados con la actividad y los no operativos, que pueden ser operacionales y no operacionales de la misma manera. Y la utilidad también, la utilidad se clasifica en utilidad bruta y en utilidad neta. La utilidad bruta es cuando tomamos los ingresos menos los costos de ventas únicamente. Solamente le restamos los costos de venta. Después tenemos otra utilidad que es la operativa o la utilidad operacional, que se saca después de restar los gastos operacionales. Y finalmente, pues tenemos la utilidad neta, que es cuando restamos los impuestos y otros gastos finales. Eso ya nos da, la utilidad neta es como la utilidad final. Entonces, cuando veamos esos reportes, vamos a ver los diferentes tipos de utilidades y para qué nos sirve cada uno de esos resultados. Vamos a ver aquí rápidamente nuestro plan de cuentas, aquí en la página del PUC. Vamos a ver cómo se clasifican nuestros ingresos. Entonces, nuestros ingresos básicamente están todos en la cuenta número 4, ¿cierto? Y se dividen o se clasifican aquí en operacionales para la 41, no operacionales para la 42 y en la 47 hay algo que se llama ajustes por inflación. Esa cuenta ya no se utiliza, se utilizaba antes cuando había, pero hace años, hace como 15 años o más, cuando había un tema del ajuste por inflación, que todos los años sacaban un porcentaje y tocaba hacer esos ajustes por inflación. Gracias a Dios, eso ya no existe, porque era tedioso, inoficioso y en realidad no servía para nada. Entonces, básicamente hoy vamos a reconocer o a clasificar en nuestra cuenta 41 y nuestra cuenta 42. La 41 es para los operacionales. Ahí podemos tener millones de cuentas. Esta cuenta, la 41, es la que más códigos tiene. Entonces, aquí está de pronto clasificado por actividad económica. Entonces, por ejemplo, la 4105 está agricultura, ganadería, silvicultura, 4110 para pesca, 4115 para minas, industrias manufactureras en la 4120, servicios o suministros de servicios públicos en la 4125,
41.30 servicios de construcción, 41.35 comercio al por mayor y al por menor. Esa es la que utilizamos para todos nuestros ejemplos y nuestros ejercicios porque es es la que más se utiliza. Es la que se utiliza en las actividades comerciales, es decir, cuando yo compro y vendo el mismo producto, ¿sí? Aquí, por ejemplo, 41.40 para ingresos relacionados con hoteles y restaurantes, tenemos 41.45 para servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones, 41.50 para actividad financiera, 41.55 actividades inmobiliarias, 41.60 para enseñanza, 65 para servicios sociales, otras actividades. Y aquí tenemos otra cuenta que es la 41.75, que es la de devoluciones en ventas. Ahorita cuando veamos los ejemplos vamos a ver por qué se registran aparte las devoluciones en vez de reversar en la misma 41. Se puede hacer, pero hoy en día eh, digamos que lo óptimo sería manejar esta cuenta de devoluciones en ventas para efectos tributarios, porque cuando hay que presentar declaraciones de IVA y declaración de renta, es mejor tener discriminado y no tener que ir a buscar allá en el auxiliar cuáles fueron las devoluciones, sino tenerlos separadito en una cuenta. Básicamente para eso es que sirve esta clasificación de las cuentas y las subcuentas, para tener bien agrupaditos los datos y no tener que irnos a rebuscar por allá, sino tenerlo bien clasificado desde el principio. Entonces, si nosotros le damos clic a cualquiera de estas cuentas de 4 dígitos, nos van a aparecer todas las subcuentas relacionadas. Por ejemplo, esta que dice actividades de enseñanza. Aquí la 05 es para las relacionadas con la educación y tenemos libre prácticamente desde la 05, desde la subcuenta 05 hasta la 90, 95 para utilizarla como nosotros queramos. Y así sucesivamente las otras cuentas tienen también la opción de ponerle todas las subcuentas que se necesiten en dado caso. Entonces, fíjense, por ejemplo, que aquí abrí la 41.35, que es la de comercio al por mayor y al por menor, y esta a su vez tiene una subclasificación bastante grande también. Entonces, fíjense, ahí está. Vehículos automotores, mantenimiento, reparación y lavado, venta de piezas y accesorios, combustibles sólidos y líquidos, venta de lubricantes, aditivos, insumos, materias primas, animales vivos, productos en almacenes no especializados, productos agropecuarios, productos textiles de vestir, cuero y calzado. Ahí está toda la clasificación. Y si no encuentran dentro de esta clasificación una cuenta que se adapte, ustedes la pueden crear. Entonces aquí va, porque va más o menos de 5 en 5. Entonces hay de pronto algunos espacios en los que podemos utilizar la cuenta y crear la que necesitemos para clasificar nuestro bien que no esté ya previamente clasificada. Entonces, para eso nos sirve nuestro plan de cuentas básicamente. Y volviendo aquí a nuestra cuenta 4, entonces ahora vamos a ver las cuentas del grupo 42, los no operacionales. Vamos a ver qué tenemos ahí. Entonces aquí en los no operacionales tenemos, por ejemplo, otras ventas, que es para, acuérdense que ahí van los que no son ingresos ordinarios ni operacionales. Entonces ahí tenemos otras ventas, los financieros, que ahí, por ejemplo, tenemos los intereses, los descuentos, la diferencia en cambio, las multas y recargos, sanciones, otros, en fin. Hay un sinfín de clasificación ahí. Dividendos y participaciones, métodos de participación, arrendamientos, comisiones, honorarios, servicios, en fin, todo lo que se necesite en cuanto a ingresos no operacionales. Listo, entonces veamos ahora sí unos pequeños ejemplos rápidamente del manejo de nuestra cuenta 4, pero pues nosotros ya somos expertos en ese tema, ¿no? Ya lo hemos hecho muchas veces y ya lo hemos manejado en muchos de nuestros talleres. Entonces, por ejemplo, primer ejemplo, venta de mercancías a crédito. Dice, la empresa vende mercancías por 5 millones. El cliente es un contribuyente que debe aplicar retención a la fuente del 2.5. Entonces,
tenemos que el valor de la mercancía es de 5 millones, entonces lo reconocemos en nuestra 4135 que va al crédito, ¿no? Siempre la cuenta 4 va a ir al crédito. Tenemos un IVA generado en la venta, que lo reconocemos en la cuenta 240801. También va al crédito porque lo estamos generando en ventas. Nuestra retención en la fuente, que dice aquí que es del 2.5% por compras. La retención en la fuente va en nuestra 1355 porque es una cuenta por cobrar, ¿cierto? Cuenta por cobrar, ¿a quién? A la DIAN, porque me lo están reteniendo. Entonces, como me lo están reteniendo, es un saldo a favor mío. Y la diferencia va a mi cuenta 1305, que es la cuenta de clientes, para cuadrar el registro contable. Entonces, es lo que realmente me va a ingresar después de cruzar aquí el tema de los impuestos. Y verificamos aquí sumas iguales, 5.950.000 y 5.950.000 al crédito para completar nuestro registro contable. Listo, segundo ejemplo, entonces tenemos una prestación de servicios de consultoría de contado. Dice, se presta un servicio de 2 millones de pesos, pago inmediato, se deposita en la cuenta de ahorros. Entonces, recibimos el dinero, los 2.380.000, en nuestra cuenta de bancos porque dice que se deposita inmediatamente en la cuenta de ahorros de la empresa. Y se supone que el ingreso es grabado, por lo que mencionan aquí. Es un ingreso o un servicio de consultoría. Entonces va a nuestra cuenta 4130 al crédito y aparte tenemos el IVA generado por los 380.000 pesos para sumas iguales de 2.380.000 y 2.380.000. Ahora, el tercer ejemplo es de unos ingresos no operacionales. Entonces dice aquí, la empresa vende cartón y sobrantes de empaque por 300.000 pesos. Como no es su actividad principal, se registra como otros ingresos. Listo, entonces fíjense que aquí está nuestra cuenta, la 4205, que es la de los ingresos no operacionales o la que se puede llamar también como otros ingresos. Registramos aquí como otras ventas, al crédito los 300.000 pesos y la contrapartida pues será a dónde ingresó el dinero, a nuestra cuenta de caja, los 300.000 pesos. Y aquí ya vemos un registro de una devolución en ventas. Entonces el cliente del primer ejemplo de la venta de los 5 millones devuelve el 10% de la mercancía porque llegó defectuosa. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando hacemos una devolución? Básicamente reversamos la operación en la proporción en la que corresponda, ¿no? Si es anulación de factura o devolución completa, reversamos completamente la transacción, o si es una devolución parcial, como en este caso, entonces reversamos únicamente la proporción que corresponde. Entonces, normalmente uno, para registrar esta reversión, lo que se hacía era que se usaba la misma cuenta 4135 para poder ver en resumidas cuentas el efecto sobre la cuenta 41, o el efecto neto o el saldo final de nuestra cuenta 41. Aquí ya lo vamos a separar. Entonces, a partir de ahora, ya sabemos que debemos usar es una cuenta diferente, que es la 4175, que es la que llamamos devolución en ventas. Devolución en ventas, entonces, acuérdense que la 41 siempre va al crédito, pero como esta es una devolución y estamos reversando, entonces va contraria, contraria a su naturaleza. Por eso va en el débito. El IVA generado en ventas también se reversa, entonces por eso también va al débito. Lo tenemos aquí en el débito. Reversamos también los clientes en la misma proporción, por eso va al crédito, y reversamos la retención en la fuente, también la porcioncita que le corresponde a ese concepto. Entonces, acuérdense, de ahora en adelante, para devoluciones, utilizamos la 4175. Distinto a cuando son anulaciones de factura electrónica, ¿no? Que ahora, hoy en día, pues es muy común, porque como ya
después de enviar una factura, pues la única opción de anular o de reversar la operación o de hacer algo es con una nota crédito. La nota crédito reversa automáticamente las mismas cuentas. Entonces, cuando es anulación de factura electrónica, sí va la 4135. La 4175 únicamente se utiliza para devoluciones efectivas, es decir, para devoluciones físicas, devoluciones reales. ¿Listo? Y aquí tenemos el ejemplo de la diferencia en cambio. Vamos a ver este escenario. Como les decía, la diferencia en cambio se presenta por las variaciones de la tasa representativa del mercado, que es el valor del dólar en pesos con el cual estamos trabajando. Entonces, miren, aquí dice que el 1 de mayo vendemos servicios al exterior por $1.000 y el dólar en esa fecha, 1 de mayo, está en 3.900 pesos. Quiere decir que la operación tiene un valor de 3.900.000. Entonces, en ese momento, en el momento de originar la transacción, reconocemos la venta como una venta al exterior por los 3.900.000 pesos. Y la contrapartida, pues, será clientes del exterior por los mismos 3.900.000. Ahora, ¿qué pasa en el segundo momento? En el segundo momento es cuando una fecha posterior el cliente nos va a pagar, pero resulta que cuando él va a pagar, el dólar subió a 4.100 pesos, ¿sí? Entonces, en ese momento ya no vamos a recibir los 3.900.000, sino que vamos a recibir 4.100.000. Esa diferencia que se genera entre el valor inicial y el valor final es lo que llamamos diferencia en cambio. Esta diferencia en cambio fue una diferencia en cambio a favor nuestro, ¿cierto? Porque vamos a recibir más de lo que teníamos pensado. Entonces, como vamos a recibir más, es un ingreso por diferencia en cambio. ¿Cómo lo reconocemos? Entonces, aquí está el registro de la diferencia en cambio. Al subir el dólar, entonces nuestra cuenta por cobrar vale más y el aumento en esa cuenta es un ingreso no operacional. Entonces, fíjense que no lo voy a llevar a la misma cuenta, 4135 de la venta, porque mi venta fue por 3.900.000 y seguramente aquí ya tengo mi factura electrónica emitida y todo. Entonces, yo no puedo cambiar esa factura electrónica ni modificar esta operación de aquí. Entonces, ¿qué hago? Lo reconozco en la 411020 como otros ingresos o ingresos no operacionales y la contrapartida, los 200.000 pesos, lo llevo a la misma cuenta por cobrar, o sea, a esta cuenta de aquí, aumentando la cuenta por cobrar. Entonces, fíjense que aumenta mi cuenta por cobrar en la cuenta de clientes, que esa sí permite llevarlo ahí, pero en la de ingresos no. En la de ingresos debo diferenciar el ingreso, debo clasificar el ingreso. Uno es ingreso operacional, que son los 4135, y el otro es un ingreso no operacional. Instructora, Li- así el ingreso sea en un solo valor, hay que hacer la diferencia. Por ejemplo, la factura estaba por los 3.900, pero llegó el ingreso por los 400. Esa Sí, correcto. diferencia, así sea en un mismo pago, hay que sacarle el excedente a la 1305, ¿sí? Bueno, podría ir directamente a caja. Por ejemplo, hagamos aquí el pago. Depende también de la fecha. Es decir, si yo acá lo reconozco y puedo hacer ese reconocimiento, lo llevo a la 130510. Pero si me está entrando de una vez el dinero, entonces simplemente lo que hago es que la cuenta que voy a utilizar es la 4210 y lo recibo de una vez en caja. O en bancos, más bien. La 1110, que sería bancos. Entonces, ¿cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me estarían pagando? 4.100.000, ¿cierto? Me falta un cero. Me están pagando 4.100.000. Entonces, debo traer o llamar la otra cuenta que me hace falta aquí para cuadrar mi registro, que es la de clientes del exterior.
Y esa cuenta pues la afecto por el valor que traía, que son los 3.900.000. Y ya me queda mi registro contable completo. Digamos, si este registro de aquí, el del ingreso por la diferencia en cambio, puede ser, digamos, en la fecha de cierre de mes. Si hay cierre de mes y yo no he recibido el dinero, entonces hago el ajuste así, tal cual como está aquí. Es decir, la 42 contra la 13, ¿sí? Si no he recibido el dinero al cierre de mes, que es cuando debo hacer el ajuste por diferencia en cambio, ¿sí? Pero si recibo el dinero en esa misma fecha, este sería este caso de acá. Entonces, recibo el dinero en la misma fecha. Entonces lo registro directamente al banco, reconozco de una vez el ingreso por la diferencia en cambio y cruzo mi cuenta por cobrar a clientes del exterior. Si de pronto yo hago aquí en el cierre de mes este ajuste y el señor no me paga ese día, sino que me paga al día siguiente y ya me genera otra diferencia en cambio, entonces también la debo ajustar y la debo reconocer, ¿sí? Si, digamos, hay un tercer momento allí, entonces debo nuevamente calcular esa diferencia en cambio y nuevamente hacer el registro, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otro caso. ¿Qué sucede si el dólar baja? Si el dólar baja, entonces el registro viene a ser contrario para nosotros. Entonces ya no es un ingreso para mí, sino que es un gasto, ¿cierto? Porque entonces ya no voy a ganar más, a recibir más, sino que voy a recibir menos. Entonces, en el caso contrario, esa diferencia que se genera va a la cuenta 53 de gasto por diferencia en cambio. Ya veremos el ejemplo más concretamente en nuestra siguiente sesión, que vamos a ver todo el tema de gastos. Listo, chicos, eso sería todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud relacionada con este tema, es el momento de decirlo. ¿No hay preguntas? Me preocupa. ¿Quiere decir que entendieron muy bien o que no entendieron nada? Díganme. Díganme, chicos, ¿alguna duda? Sí, no, ninguna. Todo se entendió, Por a el mi parecer, momento no, se profe. entendió también todo bien, a mi parecer. Ok, perfecto. Listo. Igual sí, nuestra siguiente actividad, nuestra siguiente evidencia está para el 17 de mayo, que es el taller del reconocimiento de inventarios, ingresos y gastos. Entonces, si ustedes pueden ir trabajando en ese taller y si surge alguna duda, me comentan, ¿listo? Entonces, acuérdense que me pueden enviar un correo a gfuentes@sena.edu.co o por el chat de la plataforma Sayuna o por el WhatsApp o a través de sus compañeros voceros. Listo, entonces voy a detener la grabación. Profe, algo en especial en este taller. No sé, no sé qué